Aquí de regreso vamos a tocar el tema del día, que ha sido el de la semana. El juez ha ligado hoy a proceso, un juez ha ligado a proceso al expresidente Pérez Molina, y vamos a hablar de eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué no lo debería de haber hecho? ¿O por qué está bien hecho? ¿Qué indicios se han aportado? ¿Cómo se valoran esas cuestiones? ¿Y qué queda por hacer en el devenir próximo en relación con este caso? Don Juan Rodolfo Pérez Trabanino, que es abogado. Juan Rodolfo, buenas noches. Pedro, gracias, y don Moisés Galindo, que es uno de los dos, digo bien, abogados defensores del expresidente Pérez Molina. Un resumen, Moisés, de la situación, digamos, de tu defendido. Vamos a abordarlo así. Bueno, para nosotros como defensa, después de 3 horas de escuchar al juez Gálvez, ante la pregunta del general Pérez de por qué había sido ligado, fuimos sinceros con él, no sabemos por qué. Jurídicamente no sabemos por qué. Y eso también es importante porque en un proceso el juez explica y fundamenta su razonamiento para que lo entiendan las partes, sobre todo el sindicado, pero también para el pueblo que está escuchando la Administración de Justicia. Y en este caso yo creo que el pueblo de Guatemala no pudo entender cuál es el motivo. Ahora, el punto es, yo digo, el juez Gálvez es uno de los mejores jueces que tenemos. Y esto nos demuestra que si un juez tiene que justificar durante 3 horas y no logra realmente razonar y fundamentar por qué liga proceso, viene la tesis de la defensa, que simplemente es porque está la CICIG y se puede poner o lo liga o la CICIG le inicia un proceso a él. Eso es la lección triste que yo veo en el caso de mi defendido. Licenciado Pérez Trabanino, yo quisiera preguntarle a usted, bueno, hemos oído la exposición del licenciado Galindo, no obstante, el juez pasó más de 4 horas dando algún tipo de explicaciones porque lo estaba ligando a proceso. Tal vez usted nos puede hacer un análisis a la audiencia de a pie, que como yo no somos juristas y no entendemos mucho sobre este tema. ¿Qué significa ligar a alguien a proceso y qué pruebas se necesitan para poder ligarlo? Ok, vamos a empezar. Yo creo que hay que entender que el proceso penal tiene 3 momentos sumamente importantes. El primero, por supuesto, es la audiencia de primera declaración, en la cual un juez evalúa si en ese momento los elementos de investigación que se han aportado al proceso son suficientes para que una persona sufra el gravamen de un proceso penal. El artículo 13, si no estoy mal, de la Constitución Política de la República establece que para dictar auto de prisión deben haber básicamente 2 supuestos. Primero, el conocimiento de un hecho delictivo. Y segundo, la posibilidad, insisto, posibilidad de que una persona haya participado en él. Si esas 2 circunstancias concurren, el juez entonces puede ligar a proceso. Obviamente es un tema de percepciones, porque el que determina si las circunstancias le son suficientes o no para ligar a un sujeto a un proceso es el juez. ¿Por qué? Porque el juez es inmediato a los medios de investigación, está ahí, tiene experiencia, sabe derecho y está en pleno control de los alegatos de las partes por un lado, pero también de los medios de investigación que le han sido puestos en la mesa. Él no valora una prueba en este momento, él solo determina si los indicios que hay sobre la mesa le son suficientes para ligarlo. Luego va a haber un proceso de investigación que en este caso el juez determinó 3 meses. Que esto es mentira. El Ministerio Público seguramente va a pedir algunas prórrogas por la naturaleza del caso. Pero independientemente del tiempo en que dure la investigación, llega un momento en que el juez determina, ok, si ya se investigó y si existe causa probable para que después de esa investigación se abra a un juicio o se sobresea a una persona, se le dice, señor, por favor, váyase a su casa porque no hay elementos suficientes. Vamos a quedarnos esa parte. Ustedes le ha dicho el juez, tienen 3 meses, que se puede pedir prórroga, estamos de acuerdo, eso entra dentro, serán 3, serán 4, serán 5, no importa. En ese tiempo el Ministerio Público se va a dedicar a buscar pruebas que más de las que ya se han presentado, considerando que se hayan presentado de indicio, pero bueno, ¿qué hace la defensa? ¿Ustedes se defienden de qué, Moisés? Bueno, el sistema que nos manda el sistema constitucional que se refleja en el Código Procesal Penal, nosotros, en este caso, nuestro defendido es inocente, esa presunción de inocencia lo cubre, y es el Ministerio Público el que tiene que probar que él es culpable. Yo no estoy de acuerdo, como dice el juez, colaboren con la investigación, porque nosotros tenemos que ir a probar nuestra inocencia. Ellos nos tienen que probar la culpabilidad. Ahora, lo que yo considero en este caso, y no estamos de acuerdo como defensa, es la irresponsabilidad de que piden un antejuicio
prácticamente nos usa una investigación ya realmente realizada a una estructura que no tiene con el presidente, y ahorita dice el Ministerio Público, ahora vamos a empezar a investigar. Esa irresponsabilidad de llevar a una persona sin tener esos indicios, más que los indicios de toda una estructura, pero no del presidente. Tenemos casi 90,000 escuchas y hay una que está mal interpretada, y perfecto, lo puede interpretar, pero yo no estoy de acuerdo que de 3 meses, y eso es lo grave, como dice mi estimado colega, que puede ser 4 o 5, ¿no? Cuando uno está con el derecho fundamental de la libertad, un día no se vale si realmente no tenían los elementos y esos indicios para Otto Pérez Molina. Ellos van a empezar ahorita a buscar que realmente los indicios de todos los demás realmente den razonamiento para que el juez mande a juicio a Otto Pérez Molina los próximos 3 meses. Nosotros consideramos que ahí se violentó la presunción de inocencia, se violentó el derecho de antejuicio, porque lo que tenían era de las investigaciones de toda una estructura y no la investigación que debió haberse iniciado a partir del día jueves contra Otto Pérez Molina, y razonablemente 1 mes o 2 meses, no sé cuánto hubieran llevar con el juez, decir, esto tenemos para Otto Pérez Molina. Prácticamente nos armaron un caso de otro caso que nosotros consideramos. Ahora, yo solo tengo una duda al respecto. Como se está ligando nada más al proceso, se entiende que el juez no ha visto todas las pruebas. Esas pruebas las tendrán que ver en el juicio. ¿No es parte del sistema de justicia de Guatemala funcionar de esa manera en una primera audiencia como fue esto, únicamente ligarlo al proceso y ya luego proceder a analizar? Los indicios con los que hoy se liga al expresidente, a juicio del juez, fueron suficientes para ligarlo y para dictarle una prisión preventiva. Es a partir de hoy que el reloj empieza a correr. Y entonces el Ministerio Público tendrá que investigar, diligenciar medios de investigación y hacer todo el trabajo que no había podido hacer antes, porque al expresidente lo protegía el antejuicio. Él no podía ser sujeto de investigación. Los indicios que tienen al día de hoy fueron por hallazgos inevitables. Al investigar al sujeto A, B o C, surgen llamadas, documentos, no sé qué tiene el juez y el Ministerio Público en las manos, y de ahí esos indicios a juicio del juez fueron suficientes para ligar. Yo tengo solo una pregunta respecto al fallo del juez de dejarlo en prisión preventiva, enviarlo al cuartel de Matamoros. El presidente se presentó el primer día de la audiencia y claramente dijo que no quería huir. En este sentido, ese dictamen, hagamos un poco el análisis. Una persona que voluntariamente llega a una audiencia, ¿no merece el beneficio de la duda o realmente sí existen indicios de que el presidente puede huir de Guatemala? Yo solo voy a hacer una corrección. El presidente llega voluntariamente con el juez, pero él ya tenía una orden de captura emitida un día anterior. Que lo hizo la fiscal. Así es. Entonces, él, bajo el estricto punto de vista procesal, él no hubo una presentación espontánea. Él ya tenía una orden de captura, incluso antes va a un programa de radio y luego va al tribunal. Lo que no hubo fue el tiempo suficiente para que el Ministerio Público le ejecutase la orden de captura. O sea que el procedimiento hubiera sido en el momento en que piden el antejuicio, el presidente debió haber renunciado y haberse presentado. Yo creo que si el presidente tenía la voluntad de presentarse y dar la cara, y voy a hacer la frase literal que él ha usado, tuvo que haber renunciado a las primeras indicaciones. Este es un tema de legitimidad del cargo. Pero yo no estoy de acuerdo en eso, porque no es una persona normal, es un presidente. No puedes dejar un país cuando tienes una responsabilidad. Y aquí había una situación que es fuera de lo jurídico, lo es político. Hay mucha gente, un grupo que quería que el presidente renunciara antes para impedir llegar a las elecciones. Y el presidente tenía una obligación política de llegar a que hubieran elecciones y no por su caso se cancelaran las elecciones. Y el presidente tiene derecho a una presunción de inocencia que está plasmada en el artículo 46 de la Constitución, que dice que todos los convenios internacionales de Naciones Unidas al sistema interamericano, que toda persona es inocente y que la prisión es la última ratio. Pero aquí en Guatemala se volvió costumbre. Primero va usted a la cárcel y demuestre que usted es inocente para sacar a la cárcel. El problema lo ha sido el presidente. Si yo como presidente me presento y me hacen esto, que primero lo que hacen es mandarme a la cárcel, ¿qué pasa con el ciudadano común? El problema que tenemos un sistema inquisitivo que dejó a un lado los convenios internacionales y que la Constitución simplemente es teoría, pero en la práctica
estamos a un sistema simplemente de que todo el mundo debe ir a la cárcel y estamos explotando, vamos a explotar en la cárcel porque todos aquí en Guatemala somos culpables hasta que no demostremos lo contrario. Hay 3 preguntas, se las tiro y ustedes las contestan como quieran. La primera es, ¿era el juez que le correspondía al presidente? Sí. Esa es una pregunta porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué el mismo juez que le tocó a la señora Valdetti? Esa es una pregunta. La segunda sería, Moisés, ¿se puede accionar legalmente desde la defensa, que obviamente es la única que lo va a hacer, contra la decisión de apreciación del juez? Y la tercera sería, ¿puede el juez cambiar de aquí a diciembre el estado de prisión preventiva por arresto domiciliario o incluso la libertad? No sé si quieres tú empezar la primera y las otras que son más específicas de defensa. Pues, en 2 platos. La primera pregunta, ¿si era el juez competente? Sí. Definitivamente lo era, porque la orden de captura del señor expresidente deviene de una investigación que se había iniciado en esa causa y obviamente era competente. 2, el juez sí puede valorar elementos que la defensa podría hacerle ver en su momento, que podrían hacer cambiar las circunstancias primitivas y eventualmente modificar el autoprocesamiento, otorgarle una medida sustitutiva, lo que sea. O sea, de aquí a mañana podría el juez estar en libertad de hacer cualquier cosa. Y la tercera, Moisés, la defensa puede accionar para que reconsidere el juez esa apreciación o una instancia superior. Bueno, nosotros podemos apelar el auto de la prisión preventiva. El auto de procesamiento no es apelable. Teníamos que ir a un amparo, pero nosotros tenemos que evaluar, porque a nosotros lo que nos interesa es resolver rápido la situación del expresidente. Si nosotros pudiéramos ir a debate la otra semana, pero no podemos, tenemos que hacer un proceso, pues, pero si pudiéramos ir a un debate la otra semana, iríamos. Porque aquí sabemos que el presidente no es responsable penalmente de lo que le están acusando. Y lamentablemente vamos a tener que esperar que lo que el presidente, lo que dijo el señor juez, y lo dice el colega muy claro, si cambia lo que el juez dice que puede haber obstaculización a la averiguación de la verdad, que es el motivo por el cual lo deja en prisión, si nosotros podríamos ir y decirle al juez, mire, ya cambiaron las situaciones, denos una medida sustitutiva. O si apelamos, si la sala dice sí, a él le aplica la medida sustitutiva por los convenios internacionales, porque tiene derecho a la favor libertad, y porque el Ministerio Público realmente no puso los indicios por lo cual él podía obstaculizar la averiguación de la verdad, podría salir en un mes por esa apelación. Licenciado, yo tengo aquí curiosamente una persona en Twitter que se identifica como el abogado Chapín, pero él dice que por los indicios un juicio de esto puede durar aproximadamente 3 años. Yo quiero que usted me explique al día de hoy qué es lo que corresponde, cuánto pudiera durar este juicio en términos reales y qué es lo que ustedes están esperando. Bueno, el juez ha sido muy claro, quiere el 7 de diciembre quiere el acto conclusivo de lo que realmente tienen para poder él evaluar una etapa intermedia si envía o no envía al expresidente a debate. El 21 de diciembre se va a discutir si va o no va a debate, pero lógicamente, como dice mi colega, los tiempos procesales son muy diferentes. Un amparo, una situación nos puede llevar fácilmente a alargar ese tiempo, o un amparo podría llevarnos a 1 año y medio. Y si aunque fuéramos en diciembre, dijéramos, vamos, el juez dice, va a ir a debate para que usted resuelva ante un tribunal de sentencia si es o no responsable de los delitos que se les indican, pues hoy por hoy el sistema judicial guatemalteco está tan colapsado que tendríamos debate fácilmente con lo que es haciendo cola dentro de 1 año o año y medio. La última, esa como tú dices, en un plato, de estas rápidas. Juan Rodolfo, esta causa o este procesamiento o de lo que estamos hablando, que es del enjuiciamiento del señor Pérez Molina, ¿esto se va a empaquetar con el resto? ¿La línea es un todo o estamos hablando, este es un caso, el de la señora vicepresidenta o ex vicepresidenta es otro, el de los otros funcionarios? ¿Cómo crees tú que se puede o que se va a tratar esto, aunque todavía no tengamos muy claro la situación? Hay que partir de algo. El juicio es un todo, ¿sí? Pero es el todo que resulta de la suma de las partes. Eso implica que cada una de las partes tiene su propia responsabilidad individual y el Ministerio Público tiene que probarla, eso no hay para dónde. Ahí es donde viene, creo yo, el principal reto del Ministerio Público, es poder individualizar la responsabilidad de cada quien, porque aquí hay todo este proceso de defraudación tuvo su propia dinámica, que empieza con un tramitador en el puerto y termina con un expresidente, según la teoría del Ministerio Público. Y van a tener que demostrar cuál fue el papel de cada uno de ellos a lo largo de este camino, cuánto dinero defraudó cada uno
y cuáles son las circunstancias particulares de cada uno, porque la sentencia al final lo que va a determinar es el nivel de participación individual, que va a ser una sentencia, si es que lo es, que va a tener cárcel por un lado, pero también va a tener responsabilidades patrimoniales por otro. Así es. Y que no, pero se va a ver una sala todos juntos, vamos a decirlo así. Si ha lugar esto y... Bueno, la primera, digamos, los primeros señalados en la línea, ellos, yo entiendo que tienen un acto conclusivo ya, y ellos deberían ir primero a un proceso. La vicepresidenta y ahora el expresidente es un proceso que posiblemente se puede en un momento unirse, pero no creo que ya se vaya a unir al otro. Ahora, lo importante, todos consideramos, es que prácticamente aquí hay una estructura en la cual colocaron al presidente. Y yo quiero recordar las palabras de Mujica: lo que un pueblo no perdona es que sea estafado. Y aquí, si el Ministerio Público y la CICIG no consolidan este caso, lo único que va a hacer es que el pueblo de Guatemala ahorita ya está dudando. Puede resultar que el pueblo de Guatemala le exija al Ministerio Público, a la CICIG, porque los engañó a través de crearle un caso político dentro de un caso jurídico, y eso no se vale. Muy bien, ahí han visto ustedes dos versiones o una explicación vista de distintos puntos de don Moisés Galindo, que es el abogado, uno de los abogados defensores del señor Pérez Molina, y también de don Juan Rodolfo Pérez Trabanino, que es un profesor de Derecho y abogado. Y si no es profesor, nos ha dado una lección de Derecho que hay que tomarla en cuenta. Señores, muchísimas gracias. Yo creo que esto va a dar mucho todavía que hablar y en otro momento contaremos con ustedes. Pues doña Silvia, sin más nos vamos. Pues paciencia para esperar el 1% que nos falta y paciencia para esperar qué pasa con el caso de la Nosotros nos despedimos, no sin antes trasladar la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Le damos las gracias y la última palabra la tiene él. Feliz noche. Doctor, licenciada, gracias. Buenas noches. Vámonos a las redes. Nos dice Ana: ¿cómo preocupa la presunción de inocencia en políticos y en altos funcionarios, pero no en la población civil? Patricia: señor abogado, él ya no es presidente de Israel, pero si el país no se detuvo realmente, no necesitamos un presidente. Nos dice totalmente de acuerdo, por ello se llama apertura a juicio. El juez no lo condenó, encontró indicios de su posible participación. Patricia nos dice: su única responsabilidad es vaciar las arcas del país. Heidi tenía una responsabilidad. Todas las víctimas que murieron a causa de lo que ellos se robaron, cumplió su función, es la pregunta de Heidi. Y Estuardo: si a él como expresidente le hacen eso, ¿es bueno? No. Lo que pasaría con cualquier ciudadano es lo que nos dice Estuardo. Momento.